Creo que hay un ambiente precioso en el Señor y creo que no va a ser menos. Miren, le voy a decir una cosa, ¿vale? Que en estos días se está meditando. Creo que vienen tiempos muy bendecidos para la Iglesia. No exentos de obstáculos, adversidades, maquinaciones, persecuciones, tropiezos, desgastes, desvelos, críticas, heridas, escaseces, pero tiempos muy bendecidos en el Señor. Yo no sé si tú lo creerás, yo lo creo en el nombre de Jesús. Tengo una palabra, como siempre hago, pongo un título, ¿vale? Si ustedes me pueden acompañar a Hechos 11:26. Hechos 11:26. Vamos a leer este texto. Voy a pedir a mi hermano Jesús, por favor, que él ore en esta tarde y me presente delante del Señor para predicar su palabra, mientras que los hermanos se ponen en pie para leer la Escritura. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, amén y amén. Toma tu asiento, mi hermano. Yo tengo un título que es el título de cristiano. El título de cristiano. Miren, voy a leer unos textos que están en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 17 hasta el 19, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, amén y amén. Miren, creo, hermano, que el título de cristiano es un título que ha costado un precio altísimo, pero es un título que todos desvalorizamos. Creo que vivimos en ese tiempo en el cual el título de cristiano está más desvalorizado que nunca, porque no entendemos el precio que se ha pagado por él. Mi pregunta en esta tarde, para hacernos de pensar, hermanos, y déjenme decirles que yo esta predicación, si la puedo predicar como Dios me la puso en el corazón, porque quiero de que nos haga todo bien. La pregunta que podríamos comenzar esta pequeña introducción sería, sin que tú me respondas: ¿quién se cree cristiano? Sin que tú me respondas. La pregunta en nuestro corazón hoy, para abrir esta predicación, José, hermano, sería, con mucho respeto: ¿quién se cree cristiano? Y claro, si te crees cristiano, y hay una comilla que dejo entre líneas, una pequeña frase:
¿Y si no lo somos? ¿Y si no lo somos? Yo sé que este texto puede ser de que a lo mejor no se lleve al ámbito que podíamos dar en la Escritura, pero hay un texto que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos bajan de Israel, pocos son los israelitas, muchos son los llamados, pocos los elegidos, y podríamos encontrar muchos textos. Hay muchos que se creen cristianos. Unas personas son eminentemente religiosas, oran constantemente, ayunan, ofrendan, leen, se congregan. Otros son bautizados, recibidos como aprobados, y después de recibir el bautismo, recibidos en plena comunión con la iglesia local, miembros activos, generosos en su iglesia. Otros dicen: a mí me basta con creer en Dios, no hacer el mal, hacer el bien, y como dice el refrán, no mires a quién. Otros hermanos que van diariamente a la iglesia y, como hay un dicho vulgarmente, no se pierden una misa, pero se comen a los santos. Hay otras personas piadosas en extremo, hermano, que tienen el don de la fácil lágrima, tienen el don de la facilidad emocional, de la facilidad estética en representar un acto emocional más elevado incluso que obras profundas. Hay otros, hermanos, que hacen unas acciones tremendas, incluso tienen capacidad de hacer labores sociales, organizaciones que colaboran con la sociedad, hospitales, orfanatos, obras de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, hermanos, son cristianos porque son tan celosos que le parece poco exterminar o quemar a cualquier tipo de herejía. Incluso si pudieran, la quemarían y la exterminarían hasta la cuarta, la quinta y la 10ª generación. O simplemente el arremeter contra cualquiera que traiga un mensaje diferente en aquellos corazones de piedra que lo tienen esculpido, solamente tienen espacio para ese mensaje. Hay personas que se creen que son cristianas así. Es más, incluso llegan que haciendo este cometido son enviados de Dios. Es más, hay personas, hermanos, que también se dicen ser cristianos porque pueden someterse a Dios y a su palabra, pero cuando Dios utiliza segundos medios, como un simple hombre al mismo nivel de pecador que él, dicen: ¿cómo podré decir yo hágase su voluntad si el que me lo está diciendo es equiparable a yo y no por encima de mí? Hay gente que expresa mucho con palabras y grandes fraseologías una posición altísima en su descripción, como describen a Jesús, y se piensan que son cristianos porque pueden llegar a parafrasear títulos como el mártir del Gólgota, el gran idealista, el cordero perfecto, el enviado irreemplazable, aunque no lo aceptan como el único sumo sacerdote que se ha dado para poder salvar a todos los que creen en él. Hay personas, hermanos, que piensan de muchas maneras y se atribuyen el título de cristiano. Pero, hermanos, en la palabra del Señor hay unos textos que a mí me hacen de pensar de que, según la enseñanza de la palabra, dice que la circuncisión, la señal de aquellos que eran hebreos, y la incircuncisión de aquellos que no somos hebreos, pero pensamos que sin esa señal, con nuestros pensamientos, podemos ser cristianos, vale para algo. Y, hermano, y si tú observas los mandamientos de Dios, hay un versículo en el capítulo 7 de 1 de Corintios, en el versículo 19, que dice: la circuncisión no es nada. El pacto en la carne no es nada. La circuncisión no es nada. La incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Quieres tener el título de cristiano?
hay que guardar los mandamientos de Dios. Es más, dice, fíjate lo que dice, la circuncisión, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe y el amor. Miren lo que dice Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabes por qué no hay fe? Porque no hay amor. Escuchen, te lo voy a repetir. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando tú ves una iglesia a falta de fe, porque hay una iglesia a falta de amor. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Solo los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Así que para tener el título de cristiano, tiene que haber una observancia a los mandamientos de Dios, una obediencia a los mandamientos de Dios y un acto divino de Dios que hace a un pecador una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy intentando explicarle? Griten amén. ¿Bastará la convicción? ¿Bastará un espíritu concienzudo? ¿Bastará la lealtad? ¿Bastará la consagración? ¿Bastará la piedad para tomar este título? Es una pregunta interesante. Yo te voy a dar una respuesta. Todos aquellos que piensan de que esto por sí solos puede ser suficiente, quiero decirte que todas estas virtudes son grandes árboles del cristianismo. Que los que se creen cristianos se atreven a colocar estas semillas en macetas, siendo su naturaleza ser grandes árboles, y esperar que crezcan. Y cogen la consagración, cogen la convicción, cogen la lealtad y lo siembran en una mecita, en una maceta de estas de jardín. Y se piensan que esos grandes árboles pueden llegar a crecer. Pero hermano, quiero decirte que Dios no siembra en escasez. Dios siembra en abundancia. Porque Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso hoy les voy a recordar algo, ¿vale? Les voy a recordar algo. Y es lo siguiente. El mayor obstáculo, hermano, del cristianismo y su crecimiento, ¿sabes cuál es? ¿No lo sabes? Te lo voy a decir. El mayor problema del crecimiento o el progreso del cristianismo no ha sido tanto el pecado de los incrédulos, sino la pequeñez espiritual de los creyentes. Escuchen, el problema del progreso del cristianismo no se basa en el pecado de los incrédulos, se basa en la pequeñez espiritual del cristiano. Ese es el gran problema que tenemos en las iglesias de hoy en día. Por eso, hermano, hay unos textos que Cristo dice, ¡ay! Los que diezman la menta, el anís y el comino. ¡Ay de los que cuelan el mosquito y se tragan el camello! ¡Ay de los sepulcros blanqueados! ¡Ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! Enseñando de que había una pequeñez espiritual tremenda en aquellos que profesaban ser grandes títulos en Dios. ¿Sabes cómo los llamaban a estos? Hipócritas, fariseos, escribas. Y Dios viene a arremeter contra ellos porque enseña un nivel más alto. Dice, habéis olvidado lo importante, la misericordia, el amor, sin dejar de hacer lo otro. Habéis entendido que podéis colar un mosquito, fijaros en la paja del ojo de un hermano, pero no sois capaces de quitar la viga que tenéis en el vuestro. Sois capaces
de tomar los primeros lugares, hacer conciencia de que adoráis al Señor, pero tenéis olvidado la cámara secreta. Sois capaces de desmagrar la cara y ayunar delante del hombre, pero sois incapaces de ayunar en la intimidad conmigo. Porque Dios lleva al cristiano siempre a un nivel más excelente. Hay también, hermanos, de aquellos que piensan que siendo cristianos y llevando ese título que tanto desvalorizamos, llevan una vida de pecado. Y se piensan, José, que al final, cuando se cansen de esa vida de pecado, podrán venir fácilmente a volver a retomar la salvación que está en la única persona de Dios. Y se piensan que es fácil. Hay de aquellos también. El título de cristiano. ¿Dónde se origina este título? Bueno, hermano, como bien hemos dicho, en Hechos 11:26, simples palabras. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Pero escuchen, estamos en el 2022 y todavía nos llaman cristianos. Es más, a Pablo hay un rey que le predica a Pablo y le dice el rey Agripa, dice: Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Por lo tanto, la credencial de ese título nunca ha ido en disminución, siempre ha ido en aumento. Por lo tanto, quien tiene el título de cristiano no se queda simplemente a que le conozcan de cristiano en su casa o en la iglesia. Le conocen en su barrio, le conocen en su trabajo, le conocen allá donde va como cristiano, porque el cristiano tiene algo diferente. El cristiano es diferente no por lo que nosotros pensamos, decimos o pensamos que se debe de hacer, sino porque somos nuevas criaturas, diferentes a las demás, porque tenemos una vida que nos ha sido dada de Dios. Jamás olvidemos de que la vida cristiana es cuestión de una sola vida. La vida cristiana es cuestión de una sola vida. ¿Y qué correcto es este título? Cristiano. Él encierra la verdadera relación de una vida. Porque, hermanos, te digo una cosa. Quien tiene el título de cristiano depende de una vida. Y el que tiene un título veraz, su vida lo mostrará. No por lo que hace, sino por lo que se relaciona. ¿Saben lo que significa cristiano? Seguidor de Cristo. Hermano, ¿y qué siguen las iglesias hoy en día? El dinero, el trabajo, el mundo, un ratito aquí, otro ratito allí. ¿Qué sigues? ¿Qué seguimos? ¿Hace veraz tu vida con el título que llevamos? ¿Seguimos a Cristo o seguimos más cosas? Tengo que decirte que alguien que se llama cristiano no puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a otro señor. O desagradas a uno y sirves al otro, o rechazas al otro y sigues a Cristo. No hay otro. En este eje, hermano, que acabamos de poner, sin este eje, da igual, no tendremos el título de cristiano. Si nuestra vida no refleja el título que llevamos, lo siento. Podremos tener un título en la tierra, pero no un título en el cielo. Porque, hermanos, el título de cristiano aquí es muy fácil. Pero el título de cristiano en el cielo se escribe con sangre. Es más, en Lucas 13:25, Cristo enseña algo y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Pastor qué? Lo siento, yo no lo digo. Yo solamente recuerdo. Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Un cristiano profetiza según nosotros. No profetizamos en tu nombre. Dice: en tu nombre echamos fuera demonios. Demonios, hermanos, miren, a nosotros nos pasó una cosa en la iglesia un tiempo
que venían los demonios, se pegaban contra las paredes. Hemos visto a gente crecerle los dientes. Hemos visto niñas con 16 años tiradas en el suelo que les hablaban las voces de la tripa. Y no lo hemos visto nosotros, lo ha visto mucha gente de la iglesia. Hemos visto manifestaciones de demonios en la iglesia. Y un día me dijo una cristiana: es que vuestra iglesia es paranormal. Y le dije: no, hermana. Paranormal en el evangelio es lo contrario. Lo normal en una iglesia es que los demonios se manifiesten, no estén cómodos y las vidas sean libertadas. Lo que es paranormal es que en una iglesia llegue un demonio, se siente, participe del culto, participe de la ofrenda, se quede sentado y encima esté cómodo. Hermano, yo no puedo entender cómo hay gente que convive con demonios en su casa, teniendo yo al Señor en la mía. Es que tengo un problema, tengo un demonio en casa, pues échalo. Es que solamente tienes el título de la tierra, ¿no? Pero no el título del cielo. Dice: echemos fuera demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros. Milagros, Lola. Pero termina Cristo enseñando algo. Entonces les declararé yo. No habla les declararé. Yo les declararé: nunca os conocí, apartaros de mí, haceros de maldad. Porque una cosa es tener un título en la tierra, otra cosa es tener un título en el cielo. Los cristianos pueden gritar amén. De este eje emergen todas las cosas. Por eso la fe cristiana es única en su especie. La fe cristiana es única. No la hay, no se puede comparar. Es más, vengo a decirte algo. Buda, una religión. Pero escúchenme, Buda no es esencial para el budismo. No me voy a parar de explicar todas las cosas porque si no, no voy a terminar. Por ejemplo, Mahoma, ¿tiene relación absolutamente con el monoteísmo? No, no necesariamente. Por ejemplo, Confucio y el sistema de vida para aquellos que le siguen. Confucio no es necesario. Lo que es necesario es un Shenango. Es más, muchas son las religiones, pero uno solo es el cristianismo. Y me dirás: ¿por qué, pastor? Porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un cuerpo, donde ningún miembro es independiente, ningún miembro puede subsistir por sí solo. Tiene que estar unido a la vid, unido al cuerpo juntamente con la cabeza que es Cristo, que riega a todos los miembros que forman parte del cristianismo. ¿Alguien puede gritar amén a eso? ¿Por qué, pastor? Porque sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay perdón. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay eternidad. Sin Cristo no hay título. No hay nada. Jesús no fundó, hermanos, otra religión que creciera aparte de su persona. Cristo es el centro, la esfera, la circunferencia, el epicentro, la fuente de la fe y de toda experiencia cristiana. Él es el todo en todos nosotros. Él es el todo en el cristianismo. Sin Él no hay título, sin Él no hay nada. Y considerando esto, hermano, tendríamos que llegar a la siguiente pregunta: ¿qué es un cristiano? Hermano, ¿usted se ha hecho la pregunta alguna vez qué es un cristiano? ¿O solamente se tiene usted como cristiano? ¿Cuál es el ejemplo, el criterio, el referente, el modelo? ¿Qué es un cristiano? Miren, hermano, yo voy a responder primeramente por el lado negativo, porque todas las cosas tienen un lado negativo y uno positivo. Primero vamos a empezar con las malas noticias, luego terminaremos con las buenas. El lado negativo es que hay que confesar, hermano, que la mayoría de las personas que clasifican a un hombre como cristiano, por desgracia lo clasifican por lo que hace y no por lo que es. ¿Me entienden esto? Clasifican a un hombre cristiano por lo que hace y no por lo que él es. En esto sí diferencia claramente la diferencia entre la religión y el cristianismo. La religión te clasifica por lo que haces. El evangelio te clasifica por lo que eres.
puede notar que el cristiano es una persona religiosa. Pero el mero hecho de ser religioso no hace necesariamente que seas cristiano o cristiana. ¿Entienden esto? Venir a un culto no te hace cristiano. Leer una Biblia no te hace cristiano. Echar una ofrenda no te hace cristiano. Cantar, predicar, no nos hace cristianos. Porque no es lo que hacemos lo que nos hace cristianos, es lo que somos. Podemos decir, ¿es cristiano una persona que ora? ¿Es Evas? ¿Es una persona cristiana que ora? Pregunta. ¿Sí o no? ¿No? Si ora, la oración tiene que formar parte de un cristiano, ¿no? Pues vengo a decirte algo, hermano. Los hindús oran más que nosotros y más fervientemente que nosotros. Un musulmán también. Y no es cristiano. Es más, podríamos decir, ¿un cristiano es una persona cuya vida es buena y pura? Podríamos decir que sí, pero es que, hermano, Confucio es la enseñanza que enseña. En China, los que siguen a Confucio tienen que llevar una vida perfecta, pura, dentro de un mundo imperfecto y un mundo corrompido. No son cristianos. Es más, podríamos decir que si una persona que va a la iglesia, da limosnas, que cumple sus deberes para con Dios y los demás contribuyentes de la obra, podríamos decir que es cristiano. Muy bien, todas estas cosas realmente tienen que formar parte de un cristiano. Pero hermano, quiero decirte que ninguna de ellas por sí solas puede que un hombre lleve el título de cristiano. Es más, nuestro Señor Jesucristo solamente advierte a todas aquellas personas que se agarran a sus obras. Jesús advierte a todas estas personas que se agarran a la fuerza de sus obras para llevar en sus hombros el título de cristiano, unas palabras: muchos me dirán Señor, Señor, en aquel día. Eso es lo que advierte el Señor. Así que, hermano, quiero decirte, no consiste en ser celoso, no consiste en ser fanático, no consiste en ser bondadoso, no consiste en ser caritativo, prudente. No consiste en nada de eso. Todo ello puede ser una expresión, hermanos, de egoísmo. Todo ello puede ser una expresión para alcanzar un mérito. Todo ello puede ser una expresión para alcanzar la popularidad. Mira, hermanos, ¿sabes cuál es el mayor cáncer del evangelio hoy en día en las iglesias? La popularidad. Es el cáncer de los siervos más grandes que hay. Porque miran más su posición, su acreditación, que lo que realmente tenemos que ser, cristianos. Y todo esto puede ser, hermanos, una expresión que no tiene nada que ver con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice algo: si repartiese todos mis bienes para los pobres, si entregara mi cuerpo a quemar, si diera mi cuerpo a la ciencia, si no tengo amor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hermano, que no hace falta que des tanto en la iglesia, ten más amor. Que no hace falta hacer tanto. Que el amor, hermanos, todo lo puede, todo lo soporta. El amor no se enfada, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se envanece, el amor soporta. Porque el amor es lo que nos hace ser y también hacer. Pero si hago sin ser, ¿de qué me sirve? Pero si soy todo lo que hago, agrada al Señor. Miren, hermanos, si tuviéramos que ver en la historia qué se ha descrito como cristiano, yo tengo que decir algo sobre la historia. Lo primero, la historia del patriotismo está llena de ejemplos de devoción en las religiones paganas sobre el cristianismo. Por ejemplo, podríamos decir en algunas religiones, las viudas, cuando se moría su marido y los quemaban, se echaban en la hoguera. Eso es devoción, ¿eh? A mí me gustaría ver aquí a alguna hermana, ¿ves?
Tú no te tires que te quemes, te quiero mucho. Pero yo me muero con el siguiente. Se tiraban a la fogata de su marido. Es más, hermanos, hemos visto modelos o ejemplos de devoción como madres que echaban a las criaturas en los brazos candentes de los ídolos. Una mujer que daba a sus ídolos, cogían y echaban a sus hijos. John Malok, ¿saben quién es el John Malok, verdad? Hemos visto, hermano, también indios devotos que se comían y torturaban y hacían torturas increíbles, gloriándose en que eran cristianos, y se flagelaban, se herían por devoción a aquel título, soy cristiano. Es más, en cuanto a hechos, y hechos que no son buenos, ¿cuántos crímenes y maldades se han cometido en el nombre de Cristo? ¡En el nombre de Cristo! Se los voy a enumerar yo. En la historia universal, hermanos, del catolicismo, César Cantín es un escritor que dice las vidas que se han cegado por un tribunal santo de la Santa Inquisición, 34.000 personas condenadas a muerte. Otras 17.000 quemadas por brujería y otros diferentes actos en contra de Dios. 291.450 encarceladas, por ejemplo, ahí podemos ver las catumbas, ¿sabes?, de Roma, que han muerto cristianos escribiendo nombres de cristianos por este santo título de la Inquisición. Si leemos, hermano, a Iglesias, podemos encontrar en este escritor que dice, atento a esto, que los católicos quemaron vivos en sus propias casas a enfermos para purificarlos de su enfermedad. Podemos también ver cómo en el nombre de Cristo se cogían ancianos y mujeres y los ataban desnudos con la cabeza boca abajo, los llenaban de piedras, hermanos, y después de eso los tiraban por terraplenes. También podemos ver, hermanos, cómo en el nombre de Cristo cogían a mujeres y a niños, les abrían las vísceras para ver cómo palpitaban sus entrañas para purificación por el dolor. En el nombre de Cristo, aquellos que se decían ser cristianos, hermanos, hemos visto cómo descuartizaban a personas, hermanos, en diferentes torturas por una mente enferma. Y se llamaban cristianos. Hemos visto cómo han derramado sangre por tener el dominio de una tierra. Los templarios, en el nombre de Cristo, los templarios se cruzaban en la tierra de Jerusalén, uno montado a caballo conduciendo y el otro atado a la espalda. Y dos hombres a espada hacían multitud de muertes en el nombre de Cristo. Es más, podemos ver cómo mujeres eran asesinadas y expuestas a un escarnio público, por reservarme algunas palabras. Hay otras, hermanos, que atento a esto, en el nombre de Cristo les cortaban las narices y los pechos. Y había dentro de ese escenario cristiano, había gente que cocinaba las narices, los pechos y los comían como carnívoros, en el nombre de Cristo. Es más, hermano, hubo un duque que llegó y trajo una gran noticia. Hemos exterminado a los hugonotones, que eran una especie de, como decíamos, un pequeño pueblo. Los exterminaron. ¿Y saben lo que aconteció con esto? Lo que hizo el Santo Papa, el Santo Pontífice, el título superior del cristianismo, aquel que supervisaba porque se hiciera la voluntad de Dios y lo que se hiciera en el nombre de Cristo. ¿Sabe lo que hizo? Le dio 1000 ducados, hizo fiesta, y el Papa Gregorio XII, con la famosa noticia, hermano, hizo tocar trompeta, hacer una misa especial en la iglesia de San Luis de los Franceses, y lanzó un jubileo para darles premios porque eran cristianos. Pero había un hombre en la casa de la moneda y timbre, en la casa de papel, en la casa de que se acuñaban las monedas, que le mandaron a hacer una medalla para esto. ¿Y saben lo que hizo este hombre que era cristiano? Hizo una medalla en la cual salía el Papa y salía un ángel a su derecha con una espada, y puso debajo esta frase: Hugo notorum extragens. ¿Sabes lo que significa? Te crees cristiano y no lo eres. Le costó la vida. Te crees cristiano y no lo eres.
El título de cristiano, hermano, no basta con creer en Dios. Es mucho más que todo eso. Porque, hermano, no se puede separar de creer en Dios, de creer en Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No se puede tener una fe puesta como cristiano en Dios y con eso me sobra. Por eso Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y nadie viene a mí si el Padre no le trajere. ¿Me dejan decirles algo de lo que Cristo ha inspirado y los textos que tenemos en la palabra para entender la razón que Cristo es exclusivo, presentado como la única esperanza del mundo? Miren, Juan dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quien no tiene a Cristo no tiene verdad. Quien no tiene a Cristo no tiene camino. Quien no tiene a Cristo no tiene vida. No puede ser cristiano. Es más, atento a lo que dijo el apóstol Pedro. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos tener salvación. No hay otro nombre, no hay otra persona. No hay nadie más. Ni una obra de caridad, ni un momento de emocionalismo. No hay salvación para aquel que no es cristiano, conforme la palabra enseña. Es más, fíjate lo que dice Juan otra vez en una carta. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Es más, hay otro texto que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No, hermano, quien no tiene a Cristo tiene de contrario a Dios. ¿Cómo no, hermanos? Perdonadme. La ira de Dios está como una espada de Damocles. Pero Dios es paciente para con todos los hombres. Pero esa paciencia tiene un día, tiene una fecha que llegará a su final. Por lo tanto, el que carga el título de ser cristiano no puede vivir como él quiere, ni como él desea. Ni aunque tengas en tu carne anhelos y deseos que son contrarios a Dios, podrás equivocarte, podrás tener errores, pero de eso se basa la vida del cristiano, de que como hemos conocido a Cristo y por medio de Cristo nos hemos reconciliado con Dios, hemos entendido que ya sin Él no sabemos vivir, hemos entendido que sin Él no sabemos respirar, es más, sin todo el sistema que Él ha determinado no podemos llegar al final. Miren lo que dice Hebreos. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El cristiano que es cristiano sabe con quién trata. ¿Sabes por qué el principio de la sabiduría es el temor? Porque es el principio. Es el principio. Pero es que la sabiduría va en aumento. Pero cuando se pierde el temor, hermanos, podrá haber una acumulación de información, pero no habrá sabiduría. Porque la sabiduría, hermanos, no es por lo que he leído. Conocer y repetir lo que he leído es aplicar lo que leo a mi vida. Es amoldarme a lo que Dios me exige en esta palabra como yo vivo. Es entender que mi mente, mis ojos, mis oídos, mis manos, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, tiene que estar amoldado a lo que Dios demanda de mí como cristiano. Por eso, hermanos, el cristianismo es importantísimo, es exclusivo. No hay nadie que pueda cargar este título. Yo no sé tú, pero yo estoy gozoso, porque yo formo parte de esa milicia. Yo formo parte donde está ese título escrito. ¡Soy cristiano! Y lucho y batallo por cada día agradar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios a esto? Y esta fe en Cristo nos da la salvación.
Una operación espiritual obrada en el corazón del creyente individualmente por un acto directo de un Salvador divino. Miren, ¿qué hora es? Menos cuarto, hemos empezado. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano verdadero? ¿Me dejas decirte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases que he puesto aquí yo? ¿Qué es un cristiano? Número 1. Un cristiano es alguien que tiene posición de adoptado y corazón de agradecido. Hay personas que se piensan que tienen tal categoría de hijos que son exclusivos. No hay nadie como ellos. Son la última Coca-Cola del desierto. Hagan bien o hagan mal, Dios siempre está como mayordomo a los hijos malcriados. ¿Tú has visto a los padres que malcrían a los hijos? Son un dolor de cabeza, pero los padres no accionan como tiene que accionar un padre. Tienen a un hijo como si fuera, hermanos, un castigo en vez de un regalo y una bendición de Dios. Pero, hermanos, yo tengo un modelo para aquellos que somos cristianos. El padre al que ama corrige. Al que no ama, al que no es hijo. El cristiano tiene que ser alguien que tiene posición de adoptado y corazón de agradecido. Es alguien que entiende que su deuda impagada ha sido saldada y está en deuda perpetua con quien la saldó. El cristiano entiende que tiene una deuda que no puede ser pagada. No podemos acumular dinero, no podemos acumular obras, no podemos acumular naturaleza humana para saldar nuestra deuda de pecado con Dios. Pero ha habido alguien que gratuitamente ha entregado el pago y ha saldado nuestra deuda. Aquel que amó al mundo ha entregado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vivimos en deuda continua y eterna, sabiendo que no podemos ponernos a cuenta, pero que nuestra cuenta ya fue pagada. Hay gente, hermanos, que no entiende esto. Es más, el cristiano es alguien que vive con un corazón santo y una mente de pródigo, una mente de publicano. ¿Cómo, pastor? Sí, hermanos. El cristiano es aquel que entiende de que Dios lo ha declarado santo, pero entiende que cuando hace algo es en la casa del Padre donde hay abundancia de pan. Es el Padre el que nos recibe con los brazos abiertos. Es más, el que entiende que es santo porque Cristo lo ha hecho santo, vive con una mente de publicano. Cuando llega a su presencia no levanta la cabeza, pero da golpes y proclama al cielo: por mi culpa, Señor, sé propicio a este pecador, perdóname. Hay gente, hermano, que se cree tan santo que se pone a dialogar con Dios como si fuera uno más. No, hermano. Dios no es como tú ni como yo. Dios es santo, santo, santo. Voy a volver a decir una iglesia que creo que es cristiana: Dios es santo, santo, santo. Por lo cual dice: sed vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Es más, el cristiano, hermano, es alguien que ha nacido de nuevo. Y su antigua vida es la realidad que lo lleva a anhelar vivir una vida nueva, hecha en Cristo Jesús. Miren, ayer bajé a Torrijos. Tardemos en ir a cenar, Sebas. Me fui a cenar con mi hermano. Y llevaba sin bajar yo, pues eran fiestas, llevaba sin bajar yo, ¿cuánto? Yo qué sé. ¿Cuántos? Muchos años. Muchos años. Tardemos en ir del aparcamiento a cenar 45 minutos de la gente que nos saludó. 45 minutos hasta que nos pudimos sentar. No hubo nadie que me dijera: me alegro por esto porque sé que eres cristiano. Todo el mundo me recordaba lo que había hecho en mi vida. Una batallita, otra batallita, otra batallita. Cuando me senté a cenar le dije: gracias, Señor,
por lo que has hecho en mi casa, por lo que has hecho en mi vida. Señor, quita esta naturaleza que es contraria a ti, quita estos anhelos que hay en mí, porque hermano, entiendo de que el que tiene una vida cristiana entiende algo, que tenemos debilidades, pero hay alguien que ha proclamado: bástate mi gracia, porque en tus debilidades mi poder se perfecciona. El que es cristiano sabe que comete errores, el que es cristiano sabe que es imperfecto, pero hay algo por lo que se gloria. Si en algo de gloriarme, me gloriaré en mis debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en mí. Por lo tanto, hermano, quien no quiere vivir con poder es porque no quiere dejar su antigua vida. Hermano, el poder tiene un precio. Es más, hermano, a mí me hace mucha gracia cuando critican a gente que hace milagros, gente que se convierte en gente de multitudes. Me hace mucha gracia. Digo, ¿cuánto envidioso charlatán? ¿Tú sabes cuántas horas ora esa persona? ¿Saben los sacrificios que hace? Mira, le voy a contar algo que yo sé de Gigi Ávila. Lo voy a contar porque, bueno, me lo dijeron. Estamos en Facebook, ¿verdad? Vale. Resulta de que el hermano Gigi Ávila es un ejemplo en el evangelismo del siglo XXI, del siglo XX y de todos aquellos que estén en vida para conocer a este hermano. Pues este hermano hacía un sacrificio tremendo. Se iba a las campañas 30 días, 25 días, 2 meses, volvía, se metía 40 días de ayuno, se encerraba, se iba a un monte. Pues ¿sabes lo que le costó eso? Le costó tener que perdonar al asesino de su hija, convertirle en la cárcel, sustentarle, discipularle, y ahora es predicador. Escucha, ese ministerio, hermano, ¿sabes lo que le llevó? Le llevó también, hermanos, a perdonar una infidelidad de su mujer. Vino de una campaña, se metió 40 días en ayuno y el mismo Señor le dijo: Gigi, baja, tienes que arreglar cosas en casa. Bajó y se encontró con un pastor del ministerio. Tuvo que perdonar al pastor y restaurarlo. Tuvo que perdonar a su mujer y restaurarse él. Es que no entendemos que el poder tiene un precio. El ser cristiano, hermano, yo no creo en los cristianos sin poder. Por eso dice: los que creen en mí, estas señales les seguirán. Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, predicarán a los cautivos. Hermano, quien cree en Cristo tiene un poder delegado y un poder comisionado para ejercer lo que somos. ¡Ser cristianos! De boquilla todos somos cristianos, yo el primero, hermano. Yo el primero. Porque el cristiano que no sabe ponerse primero él como pecador no es cristiano. Por eso el apóstol Pablo, alguien con poder, alguien con título, alguien con credencial, no enseñó medallas. Dijo: que nadie me cause molestias, porque en mí cargo las heridas que le faltaban al Señor Jesucristo. Pero ¿saben lo que dijo el apóstol Pablo? De entre todos mis hermanos, yo soy el más pecador. Porque el cristiano no se avergüenza de decir lo que ha sido, pero saca con orgullo lo que es en Dios. Es más, quien es cristiano es alguien que no puede vivir sin Dios. Escuchen, quien es cristiano no puede ni sabe vivir sin Dios. Hermano, les voy a confesar algo, como pastor suyo que soy. Soy de carne y hueso. Soy una persona como todos ustedes. Me desgasto, me canso, me desanimo. Escuchen, me defraudo con mucha gente. No humanamente, porque a mí humanamente, hermano, yo soy como D'Artagnan, todos para uno y uno para todos. Pero cristianamente hay una cosa que, como dijo Cristo, el celo por tu casa me consume. Hay gente que me defrauda, pero yo no estoy llamado a defraudarme. Yo soy llamado a ser fiel a lo que Dios me demanda. Si alguien me hace caso un consejo, bien. Que no hace un caso un consejo. Si alguien quiere ayuda y viene, se la puedo dar, se la doy. Quien no la quiere, bien. Pero hermanos, cuando me falta su presencia, me pongo a revolcarme como los arraclanes. Me sale un aguijón, Sebas. Me sale un aguijón, empiezo a dar vueltas como los arraclanes. Hace unos días, hermano Jesús, te lo voy a confesar, estaba más seco
que el palo de una mesa de un anticuario. ¿No sabía el Señor qué pasa, Señor? Una alabanza de 2 minutos 23 segundos. Una alabanza de 2 minutos 23 segundos. ¿Cuánto tiempo llevo escuchándola? 2 días. 2 días pero quebrantado, sintiendo la presencia del Señor. Hermano, porque el que conoce al Señor ya no sabe vivir sin Él. Y para terminar, hermanos, un cristiano es alguien que se enfoca en lo prometido. Un cristiano no se enfoca en tener 25 trabajos, ni 5 millones en una cuenta de un banco, que no es malo, siempre y cuando no te quite de estar con Dios, siempre y cuando no te quite de hacer la voluntad de Dios. ¿O no se acuerdan ustedes de la parábola que dice, y semilla cayó entre espinos? Y Cristo, dando la revelación, dice, estos son los que escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero los avatares de la vida crecen, asfixian la semilla y la vida cae en ella. Bueno, yo sé lo que es eso. Yo he hecho así, Señor, me falta el aire. Por los avatares, yo sé lo que es. Yo llego a decirle al Señor, Señor, si lo que tengo me va a hacer quitarme de ti, quítamelo, no quiero nada. Fuera, 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 fuera. Pero hay gente que no, hay gente que le gusta la marcha. Si no es el dinero, es otra cosa. Hermanos, hay que enfocarnos en lo que Dios nos ha prometido. Esto es temporal. Hay gente que lo debe confesarlo, Hermano, pues si te duele te lo voy a decir más. Nos tenemos que morir. Quieras o no quieras. ¿Cómo? Miren, hermano, la gente no entiende que para la gente que no tiene a Dios, la muerte es el temor más grande que tiene. Para nosotros es la gran esperanza que nos tiene que llegar. Porque hemos entendido de que este tiempo temporal, esta aflicción temporal y pasajera no es comparable con el gozo venidero, con la eternidad venidera, con lo que hemos recibido en la casa del Padre, juntamente con Cristo. Para mí la muerte, hermanos, es un escape. Pastor, ¿cómo estás? Mira, hermanos, yo sé lo que hablo. Yo he visto la muerte muy de cerca. Porque hay mucha gente con mucha edad y habrán visto eso en muchas cosas. Yo habré enterrado por lo menos a 25 personas. Amigos míos, familiares, mi padre, mis tíos, abuelos, primos, amigos. Ya no me pilla de susto. Ya te hace insensible. La muerte te hace insensible. Ver la muerte te hace insensible. Pero para los que somos cristianos, hermano, no se nos hace insensible la muerte. Nos hace insensible esta vida. Porque hemos entendido que aquí hay lágrimas, enfermedades, escaseces, problemas. Pero para los que somos cristianos, hermano, hay un lugar sin lágrimas, un lugar sin problemas, sin enfermedades, sin muerte. Por lo tanto, el que es cristiano no se enfoca en lo que se ve, nos enfocamos en lo que no se ve. Por eso la fe es la convicción de lo que espero y la certeza de lo que no se ve. Hay gente que acude a las iglesias y todavía no se cree de que hay un cielo preparado. ¿Verdad? Si no lo saben describir. Tú le dices, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué hay en el cielo? ¿Y sabes lo que dice? Calles de oro, puertas de perlas. Ya está, hermano, nada más que hay eso. Pues hermano, para eso cómprate un compro oro. Bueno, y lo espiritual, ¿sabes lo que hay allí espiritual? Ángeles. ¿Y qué más? Y diciendo todo el día santo, santo, santo. Sin embargo, cuando te enfocas en lo que Dios te ha prometido, te preocupas de saber qué vas a recibir. Así que, hermanos, desde aquí te digo, el título de cristiano, el título que más precio ha costado y que más desvalorizado está. Lleva con orgullo lo que eres y muestra al mundo lo que eres. Yo soy cristiano. Cristiano. Amén.
¿Cuántos pueden gritar un fuerte gloria a Dios? Un fuerte gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.